Procurador. Doctor, ¿cómo está? Bien, pues. Qué buena foto. Yo la tengo a color. Pero eso es de cuando yo hacía mi primera comunión. Pues, gracias. Adelante. Muy bien. Sí, aunque no sirva mejor, así no me oye. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Aguayo, coordinador del Seminario sobre Violencia del Colegio de México. Y pues me complace dar la bienvenida al señor Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, por varias razones. La principal es que mostró una enorme disposición para venir a este claustro a tener un diálogo con la comunidad académica del Colegio de México, con el Seminario sobre la Violencia, que agrupa académicos del colegio y diferentes instituciones, pero también aceptó que el diálogo fuera público. La dinámica que tenemos es muy sencilla. El seminario busca contribuir a la discusión seria, rigurosa, de todos los aspectos que están generando una crisis de violencia e inseguridad en nuestro país, y uno de los ingredientes de este diálogo, de esta discusión, es tener la posibilidad de escuchar los puntos de vista de aquellos personajes que están tomando las decisiones en torno a violencia, seguridad. En ese sentido es muy gratificante el tener aquí al señor Procurador. En el resto del año, en las próximas conferencias de aquí a fin de año, será en septiembre el general Oscar Naranjo, general colombiano, policía. En noviembre tendremos, en octubre no habrá seminario, en noviembre tendremos dos. Emilio Álvarez y Casa, el secretario técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vendrá el 14 de noviembre, y el 26 de noviembre estará con nosotros, en principio el 26, el doctor Manuel Mondragón y Calf, con lo cual cerramos las actividades de este año. El señor Procurador hablará durante tiempo que desee, 30 minutos, 40, en fin. Luego lo comentarán el doctor Arturo Alvarado, director del Centro de Estudios Sociológicos del CIDE, y la doctora, perdón. Me traicionó el inconsciente, de aquí ya me quitan las... el grado de profesor del Colegio de México, por supuesto, y la doctora Leticia Bonifaz, directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Moderará esta sesión, como casi todas, el doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Buenos días, señor Procurador. Este tema que nos ocupa, la idea fue de Sergio, desde hace algún tiempo andaba maquinando un seminario que no tiene en realidad para cuándo acabar, ¿no es así, Sergio? No. En principio, esperemos que algún día acabe, y la violencia también. Se trata de uno de esos temas fundamentales en la agenda nacional, no es el único, pero es del puñado de problemas que definen la vida pública en México. Hace unos días el INEGI, con motivo del Día de la Juventud, sacó algunas cifras que es uno de los, o son uno de los tantos indicadores que podemos usar con los dos, que podemos usar para tratar de entender y caracterizar lo que nos pasa en México. Según estas cifras,
la juventud mexicana de entre 15 y 29 años representa poco más del 26% del total de la población. Ese es el bono demográfico que tenemos y que por lo que veo no sabemos muy bien qué hacer con él. Pero estos jóvenes tienen un desempleo casi del doble que la población normal, el conjunto. Sin embargo, lo que les preocupa más no es su forma de vida, sino lo que les preocupa, y eso es según el INEGI, o sea, las cifras oficiales, es cómo conservar su vida. Lo que más les preocupa es el clima de violencia. Luego está el tema del empleo. Es nada más uno de los montones de indicadores sobre la gravedad de este tema que sí realmente está caracterizando el México de hoy. No es un tema nuevo, es un tema que está presente 100 años antes de que se iniciara la Guerra de Independencia. El virrey, al tomar posesión, le manda a decir al rey en Madrid que hay un problema de inseguridad en México, que hay unas bandas que llegan a ser hasta de 25 personas, como sabemos, en el México de un siglo antes de la independencia debió de haber sido cuando muchos 5 millones de mexicanos. En proporción, quiere decir que eran unas bandas, multipliquémoslo por, si eran 5, no, multipliquémoslo por, ahora somos 115, 120, multipliquémoslo por 20. Y entonces son bandas equivalentes ¿a qué? A varios cientos ahora. Y sí, esas bandas son las que están hoy, no son muy diferentes. Así pues, lo que nos trae aquí es el tema de la inseguridad y la violencia. El señor procurador ha hecho algunas declaraciones en lo que lleva ya en el puesto que es su responsabilidad, y nos dice que no va a ser un tema fácil de resolver. Bueno, eso creo que sí lo entendemos, pero que tiene que buscarse una salida distinta de la que se ha tenido hoy. En uno de los 6 puntos que él propuso como centrales para resolver este problema y la responsabilidad que tiene a su cargo, el primero es el de la impunidad, ¿no? Resolver el tema de la impunidad. Y resulta que esta reunión se lleva a cabo justo cuando ese tema está en la primera plana de los periódicos, pues por la salida de Caro Quintero de prisión, que es como si hubieran decidido hacerlo hoy para ejemplificar bien la complejidad del problema. Entonces, menudo problema que tiene el señor procurador y todos los procuradores de los estados. Entonces, es un gusto presentarles al licenciado Jesús Murillo Caram, que sacó su licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En la parte académica, empecemos por ella, que es la que nos interesa aquí, ha sido profesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ese que está en la UNAM, ha estado también impartiendo clases en el ITAM, en el CIDE. No, ninguno de esos. Aquí dice, ITAM, CIDE, entonces la labor de inteligencia de aquí del colegio falló. Y que ha estado en el Wilson Center, tampoco. Bueno, entonces dejemos la parte académica porque, mire, aquí está. Mejor déjemela como buena. Se la doy como buena. Después de esto puede ser una posibilidad. Está bien. Bueno, en la parte ya política, secretario general del PRI, en el ámbito legislativo, diputado federal, senador, en varias legislaturas y desde luego gobernador del estado de Hidalgo. En la esfera de la administración pública, subsecretario de Seguridad Pública y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, y bueno, hoy tiene esta pequeña
encomienda de encontrar cómo vamos a tener un país seguro, que no lo hemos tenido en un buen tiempo. Señor Procurador, es todo suyo el micrófono. Muy amable, gracias. Déjenme decirles que tengo que agradecerle, porque dijo que era gratificante para el Colegio de México que estuviera aquí el Procurador. Yo no creo que lo puedan decir en muchos lados. No es muy gratificante que esté el Procurador. Segundo, que los haya hecho reír, baja mucho la tensión que puede generar un tema tan difícil, tan terrible como el que estamos viviendo en cuanto a violencia. Tercero, no tengo ningún inconveniente que le sigan poniendo eso a mi currículum, si quieren ustedes hacerlo oficial, no hay ningún problema, pero en mis actividades académicas solo fui maestro de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y pues mi orgullo es que fui jefe del área de historia cuando tenía 22 años, porque modifiqué totalmente la forma de enseñar la materia. Y hasta ahí llegué. Después de eso ya no me han dejado. Me hubiera fascinado ser académico, me hubiera encantado ser arquitecto. Me casé a los 17 años y no me quedó más remedio que ser abogado, porque era la que tenía el horario más propio para poder trabajar y estudiar. Una vez que estudié Derecho me fascinó el Derecho, es decir, encontré que tiene una beta creativa muy importante y que puede ser, y ahora siento al tema, justamente la vía más clara para poder resolver el problema de violencia. Si me pongo a enumerar cuáles son las soluciones, pues no voy a hacer más que una lista de lo que está muy hecho y muy dicho. El tema, por ejemplo, de la impunidad. En este caso no podríamos hablar de una total impunidad. Cubrió una sentencia de 28 años. Si en otros países 28 años son la sentencia más alta que puede darse. Yo, sin embargo, creo que en este debió haber cumplido los 40, por lo menos, porque la personalidad y el tipo de delitos que él cometió afectan seriamente a la sociedad mexicana. Estoy estudiando las razones de por qué salió. Voy a decirlas con toda la claridad cuando tenga el análisis específico. Por lo pronto, la Procuraduría va a interponer los recursos que tiene todavía a su alcance para interponer, y estamos haciendo otro tipo de cuestiones que son muy importantes para evitar que este tipo de impunidad, y digo este tipo de impunidad porque no es de impunidad total, pero sí es impunidad, y en consecuencia también es combatible, no se dé y no se repita fundamentalmente, es decir, que este criterio no se convierta en un criterio permanente, porque además es contrario al criterio que la Suprema Corte de Justicia emitió en marzo, en el sentido de que la falta de calidad para juzgar, es decir, lo que se llama el fuero o la capacidad de un juez para hacerlo, no puede convertirse en razón para liberar a nadie. Tiene que mandarse a su juez, al juez que es competente para que lo determine. Porque en este caso la sentencia de primera entrada, ya lo dije, lo puedo repetir, me produce un escozor, porque resulta que el tribunal dice que quien lo juzgó no era competente y le ordena al incompetente que prácticamente lo sentencie sin juicio. Y obviamente lo tiene que sentenciar dejándolo en libertad. En consecuencia, es la absolución total. Es decir, no entiendo el mecanismo mental y no juzgo todavía sobre cuestiones de buena o mala fe, pero no entiendo el mecanismo que lo lleva a resolver una situación de esta naturaleza. No lo entiendo y me preocupa. Me preocupa porque están en la misma circunstancia muchos otros presos muy delicados, muchos otros procesados muy delicados, pero entiendo menos cuando se produce una descalificación, es decir, cuando se dice que alguien no tiene la calidad para juzgar a otro 24 años después de que se inició el proceso. Y aquí sí ya nos mete en uno de los factores esenciales del problema de la justicia, que tiene que ver con el problema de la violencia. Porque si lo que se trata es de ver la violencia, aunque a mí me invitaron a hablarles de la nueva Procuraduría y lo que yo primero quería hacer era preguntarles cuál nueva, pero si me meto al asunto de la violencia, el problema de la violencia tiene una parte que ver con la justicia, muy importante, pero no solo con la justicia. Bien decía el doctor, es un problema, vamos a usar una palabra que se usa mucho y luego averiguamos si es aplicable, secular, es decir, tiene mucho tiempo de que las condiciones, y esto lo dicen los sociólogos, yo no me atrevo ni a afirmarlo, simplemente lo repito,
Las condiciones de un mestizaje no perfecto generaron una represión interna en los mexicanos, 300 años en los que los mestizos y los criollos peleaban para tratar de quitarse de encima un gobierno, y cosas como esa que ellos justifican generan un clima específico en el país. Si no me oyen mejor, así no tienen nada malo que decir. Sí. Generaron estas condiciones de violencia que efectivamente son, si yo no diría permanentes, sí recurrentes, porque hemos tenido también periodos de paz, muy poquitos, pero hemos tenido periodos de paz, pero sí son muy recurrentes, y todos muy violentos. El asunto es que pocas veces hemos podido resolver algún problema nacional por la buena, en paz, en alguna forma más civilizada de definirlo. Los últimos años tal vez podrían ser los más ejemplificativos, pero generalmente resolvíamos nuestros grandes problemas. Las grandes decisiones de este país fueron tomadas en luchas constantes. Algunas no tan graves como parecen. Por ejemplo, la Revolución Mexicana original, lo que yo llamo la primera revolución, no nos costó más que una batalla. No fue tan violenta, fue la batalla de Juárez. Aquí en el Colegio de México se hizo un estudio sobre las escaramuzas, que llaman batallas previas, pero la realidad es que una batalla formal fue solo la de Juárez. Y la renuncia de, pues yo por supuesto, quiero atribuir al mal humor de Porfirio Díaz, que dijo que si no lo querían se iba. Y su sorpresa enorme fue que la población del Distrito Federal salió a la calle a festejarlo, algo que nadie se lo imaginaba, algo que nadie lo veía, y con lo que lo obligaron a irse. Pero están en paz, que se queda un buen rato, se va tranquilamente, se sube a un barco, se despide del barco, les dice adiós a todos, se da el lujo de decirles que ya soltaron la caballada y ahora a ver quién la para. Y se va en paz, y se queda en paz. Es decir, hay periodos de paz, una paz a lo mejor más lastimosa que la propia guerra o que la propia lucha, pero paz. El problema es que hoy, cuando hemos tratado de construir nuestras instituciones que permitan que podamos resolver todos estos problemas sin recurrir a la violencia, porque a mí el tema de este seminario me parece que es el esencial, el problema fundamental es la violencia. Desde luego tenemos que resolver el problema de delincuencia, tenemos que resolver todos los demás, pero si los podemos resolver en paz, habremos avanzado enormemente, enormemente. Sí, será mucho más fácil resolverlos. En consecuencia, resolver el problema de la violencia, no el del narcotráfico, no el del secuestro, no el de la violencia, para poder resolver el narcotráfico, el secuestro, todos los demás, es el gran reto. Para resolver el problema de la violencia tenemos que atender causas de fondo. En lo personal, lo he dicho muchas veces, para mí la causa central es la desigualdad. Y déjenme aclarar, no la miseria. Algún escritor decía, miseria hemos tenido siempre y no hemos tenido este nivel de violencia. Sí, pero la desigualdad que hoy tenemos no la hemos tenido siempre. Y la violencia que hoy tenemos es una violencia recurrente que se agudiza por la desigualdad. Y en consecuencia resolver el problema de la desigualdad es a mi gusto el primer problema. Obviamente está incluido en la lucha contra la desigualdad de la miseria, porque no se trata de que todos estemos en esa circunstancia, sino de que todos ascendamos en esa escala, de manera tal que podamos fincar la igualdad en razones de progreso, de desarrollo. Y esta es la tarea central, esa es la tarea para la que tenemos que dedicar el esfuerzo fundamental. Aunque muchos piensen que es en el área de la Procuraduría o de la Policía o la de Gobernación donde le vamos a encontrar la gran solución a este problema, yo creo que nosotros somos el paliativo del problema. Somos los que tenemos que enfrentarlo de entrada y somos los que tenemos que dar las formas más adecuadas y civilizadas posibles de resolverlo, pero no los que tenemos la solución en la mano. La solución está en otras áreas y yo creo que este gobierno lo ha entendido, porque lo ha dicho muchas veces y ha hecho programas para tratar de evitarlo. Programas que, lo vuelvo a repetir, como bien dijo el doctor también al principio, por lo menos 4 años en que tengan resultados. No que tengan resultados, aunque podamos ya medir de una manera más clara el avance. Resultados los vamos a tener desde el momento en que empecemos a hacer efectivos los programas, en que empecemos a hacer realmente desarrollo con los programas que estamos generando. Y eso pues lo sentiremos paso a paso. Pero la verdad es que ahorita medir con estadísticas si un mes nos salió más caro o más barato en cuanto a este tipo de cuestiones no nos dice absolutamente nada. Porque lo que genera esa violencia ahí está todavía. Porque todavía las instituciones que tenemos que hacer para evitar que esté, las estamos apenas construyendo, las estamos apenas armando.
Yo verdaderamente me sorprendo cuando alguien me dice, oiga, ya llevan 3 meses y no han resuelto el problema. Pues ojalá y fuera un asunto de tardarnos 6 o 1 año. Es bastante más grave, es bastante más serio. Lo que le toca a la Procuraduría, y aquí entraría yo el tema de la nueva Procuraduría, si me cambio de edificio sería lo único nuevo que habría, y los funcionarios también serían nuevos. Pero la Procuraduría que tiene que adaptarse a la condición actual. Hace unos 2 meses terminamos un diagnóstico de lo que requerimos y una propuesta de lo que se tiene que hacer para modificar la Procuraduría de modo tal que pueda atender de mejor manera el problema. Y si esto lo sumamos a la circunstancia que tenemos alrededor, fundamentalmente al hecho de que vamos a cambiar de sistema por mandato constitucional y que solo tenemos 3 años para hacerlo, porque cuando yo era senador me tocó ver la ley, y cuando insistí en que fueran 8 años de plazo para hacerlo, me dijeron que era mucho. Y yo les contesté, bueno, vamos a dejarle los 5 años que faltan de este gobierno y dejémosles 3 al que sigue para que tenga, si he sabido que iba a ser procurador, le pongo 19. O 20. Pero nos quedan 3. Y nos quedan 3 muy difíciles. ¿Por qué es tan importante modificar a un sistema acusatorio? Y digo acusatorio porque lo oral es una característica. A mi gusto, lo fundamental es el cambio de sistema en el sentido que tiene, con lo que se llama adversarial y odio, poner ese tipo de palabras en las leyes y sobre todo en la Constitución, porque ahorita pues algunos le entendemos a qué es adversarial, no muchos, pero algunos le entendemos a qué es adversarial. Pero dentro de unos años va a pasar lo que pasó con la palabra expedito. La ley decía que la justicia tenía que ser pronta y expedita. Y si hoy les pregunto a todos, me van a decir que quiere decir que es pronta y pronta. Porque hoy el significado de expedito es pronto. En ese tiempo era sin estorbos, sin embarazo. Entonces va a pasar lo mismo. En la Constitución no debería haber palabras que tengan significados de moda. Debería haber palabras permanentes que puedan ser entendibles para todos. Si yo le digo a la gente en México que el sistema adversarial y acusatorio tiene que ser un sistema que tenga las características que todas las palabras que le hemos puesto a la Constitución, se los dije en el colegio de abogados, en la barra de abogados. Les dije, si yo les pregunto aquí, ¿qué entienden ustedes por control difuso o por control convencional? Si habemos 100, voy a tener 100 opiniones distintas. La ley tiene ese problema de entrada, tiene un problema de identificación del lenguaje. Y si bien es cierto que hay un principio universal que dice que nadie está obligado a conocer la ley para cumplirla, bueno, pues yo lo entiendo, pero también es por lo menos necesario que sepamos de qué se trata. Es decir, se supone que surge de un pacto social en el que todos estamos de acuerdo y le damos una característica de legalidad porque es un acuerdo nacional, por lo menos mayoritario, pero pues a veces ese acuerdo nacional no lo entendemos ni los legisladores que lo construimos por el uso de las palabras. Pero en fin, este sistema acusatorio adversarial del que estoy hablando tiene como característica que permite una diferencia esencial con el sistema mexicano, que no es, como algunos dicen, inquisitorio, es mixto. El verdadero acusatorio lo propuso Carranza en el 17, era el proyecto para la Constitución del 17. Y pues en muchos casos estamos yendo al pasado para poder ver el futuro y este es uno de ellos. Estamos regresando al planteamiento, en lo general, de Carranza para el sistema acusatorio, que consiste, insisto, en que la Procuraduría fundamentalmente deja de tener a la policía a su servicio, para decirlo de alguna manera. No es correcto, pero lo explico más claramente así. Y la policía tiene que atender a las dos partes. ¿Sí? Tiene que atender al defensor y tiene que atender a la Procuraduría en igualdad de circunstancias. Pone la evidencia y las pruebas en condiciones de que ambas partes sean partes en el juicio. Hoy la Procuraduría tiene un significado doble, porque en una parte es autoridad plena cuando acusa, pero una vez que se inicia el juicio se convierte en parte, pero no deja de ser la parte acusadora. El sistema al que vamos a llegar se supone que va a corregir esta cuestión, y digo se supone porque en los experimentos que se han hecho en el país, en algunos casos se inició así, y en algún caso, hoy la Procuraduría tiene el mando hasta de los reclusorios, o sea, le dieron la vuelta completa. No porque el sistema no sirva, sino porque estamos en los ensayos preliminares de encontrar el acierto y el error y poder corregir el rumbo.
caso que señalaba el doctor es prácticamente ejemplo claro de que lo que vamos a corregir va a ser importante. ¿Por qué lo sueltan? Porque dicen, hay incompetencia del fuero federal, debió haber sido juzgado por el fuero común. Se deriva de que hay un Código Procesal Penal Nacional, federal, y hay un Código Procesal Penal en cada uno de los estados, o sea, en cada uno de los fueros comunes. Uno de los primeros planteamientos que estamos haciendo para el nuevo sistema es la creación de un Código Procesal único. Si hoy tuviéramos un Código Procesal único, no se hubiera podido dar esta salida, porque tuviera la competencia quien la tuviera, se hubiera tenido que regular por las mismas reglas y el juicio sería absoluta y totalmente válido. No hubiera sido un pretexto, perdón, no puedo usar todavía la palabra pretexto, no hubiera sido una forma de sacarlo, sino que hubiera sido un procedimiento mucho más fácil y mucho más rápido. Si además le agregamos la característica de la oralidad, que no tiene tanto que ver con que nos echemos un programa de televisión en mis tiempos a la Perry Mason o en los tiempos actuales a no sé cuáles, pero hay muchos programas de abogados que sacan a los presos, sino se trata de que tenga conocimiento directo el juez de lo que está juzgando. Se trata de que en una sesión, que es la que culmina el procedimiento, y perdón que sea yo tan simple para decirlo, pero si me quiero adornar usando palabras de otro tipo, ni me voy a entender yo, ni me van a entender ustedes. Si yo no me entiendo, no me entienden. Estoy tratando de simplificar el proceso de la manera más clara. Lo que va a tener que hacerse es que el juez, en el momento final, después de que la evidencia se acercó y llegó, perdón, pero lo hago para que no me oigan, y que la evidencia está en manos del juez, esta puede ser discutida, analizada, probada ante los ojos del juez, frente a su defensor y frente al fiscal que acusa. Son los tres pilares del nuevo sistema. La nueva Procuraduría está ligada al nuevo sistema necesariamente. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto se dé? Porque suena fácil. Bueno, primero tenemos que tener una policía que investigue. Y empezamos a tener problemas serios. Porque de otra manera, si no tenemos cuidado, si no tenemos un buen cuerpo de investigadores, aunque sea para la parte acusatoria, aún quede todavía dentro de la Procuraduría, pero con una capacidad de investigación suficiente, corremos el riesgo de que lo que queremos evitar se nos convierta en permanente. Porque resulta que ante la violencia y la capacidad de la delincuencia que tenemos muchas excepciones a los principios fundamentales del derecho, como los tienen todos los países. La prisión preventiva es una excepción a los derechos humanos en todos los países del mundo. La razón es simple. El sistema jurídico es un sistema de valores. Es un sistema en el que los valores se van formando y acumulando. Algunos teóricos hablan de pirámides y cosas como estas, pero cuando llegan al final, a mí se me caen, me pusieron 7 en Derecho Internacional por decir lo que acabo de decir, pero yo lo creo firmemente. Como es un sistema de valores, en ocasiones considera que hay un valor superior a otro. Y en el caso de la libertad, que es uno de los valores supremos, lo excepciona cuando esta libertad puede convertirse en un peligro mayor para la sociedad. Y dice, cuando un delincuente tiene actitudes que si se le deja suelto durante el proceso en el que ya se le considera presunto responsable, se le suelta, pueden ocurrir dos cosas: o se evade o delinque de manera tal que le va a hacer más daño a la sociedad. Y en todos los países del mundo no hemos resuelto el dilema. Se determina una prisión preventiva. En los países muy avanzados y muy civilizados es verdaderamente rara la aplicación de la prisión preventiva, porque generalmente están seguros de que se van a quedar ahí, de que no son tan peligrosos. Pero, por ejemplo, cuando le sale un tipo medio loco que les dispara en la calle, como acaba de suceder en uno de los países nórdicos, le declaran inmediatamente la prisión preventiva, como excepción al principio de presunción de inocencia, en razón de que el valor protegido es mucho mayor, es el valor de la sociedad. Y esa debe ser la regla que limite los recursos que se dan en el proceso acusatorio al que vamos a ir, o adversarial, como le quieran llamar. De todas maneras no nos dice nada. ¿Cómo nos limita? Si no tenemos capacidad de investigación seria, si no podemos reducir la violencia de manera tal
que podamos tener un ambiente en el que puede perseguirse a la delincuencia, digamos, en más o menos paz. Vamos a tener que mantener la gravedad de algunos delitos. Y mantener la gravedad de algunos delitos significa poner esos delitos en el extremo de atentado a la sociedad de valor supremo, por abajo de la presunción de inocencia. Y corremos el riesgo de convertir el nuevo proceso en un arraigo de 6 meses o de 1 año. Y si estoy en contra del arraigo de 80 días, bueno, estaría yo fundamentalmente mucho más de un arraigo que significara un juicio de esa naturaleza. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el armado. Para este efecto, aquí entra porque estamos creando un nuevo proyecto en la Procuraduría, y por lo pronto la Procuraduría, ante la forma, quiero ser cuidadoso, ante la perspectiva que le implica la construcción actual de nuestro sistema policíaco, primero sumamente dividido. Tenemos policías auxiliares, tenemos policías de barrio, tenemos policías municipales, tenemos policías bancarios, tenemos policías estatales, tenemos hoy hasta comunitarios, de todos. Entonces, ante esta circunstancia terrible, lo que necesitamos es tener un cuerpo investigador serio, confiable, científico, con tecnología, con capacidades modernas para combatir una delincuencia moderna, a veces más moderna que quien la persigue, y yo creo que hoy mucho más, muchas veces. Y si no construimos esto previamente, el riesgo es enorme. Y en eso estamos en la Procuraduría. En algunos días más verán ustedes el anuncio de lo que será nuestro órgano, no sé todavía cómo se vaya a llamar. Ya casi tenemos todo, menos el nombre, se ha sido un pleito enorme, y yo creo que vamos a debatir seriamente durante muchas horas para ver qué nombre le ponemos. Matarililerón. Ha sido un serio problema el asunto del nombre. La verdad es que nos hemos puesto casi de acuerdo en todo menos en eso, pero bueno, va a ser investigación criminal. Y ya veremos si se llama agencia, servicio, dirección, conjunto o lo que sea. Es un asunto muy difícil, pero ya lo resolveremos. Esta investigación criminal tendrá como propósito aportar la investigación previa para poder acusar. Es decir, para que al juez, el que se le presente a juicio, tenga ya elementos suficientes para que pueda determinar si lo procesa o no lo procesa. Y esto es fundamental para que no tengamos que hacer excepciones permanentes al principio de presunción de inocencia, que cuando lo estemos aplicando a plenitud podremos decir que ya llegamos al sumum de la civilización. Para mí, el país que es capaz de aplicar estos principios fundamentales del derecho es un país plenamente civilizado, es un país en el que ya pueden darse las cosas de una manera distinta. Y a eso aspiramos a llegar a esa perfección. Obviamente tenemos que crear de a de veras una agencia de investigación, con todos los riesgos que han tenido este tipo de cuerpos. Lo primero que estamos tratando de hacer es quitarle el carácter de policía. No son policías, son investigadores, para evitar lo que ha sucedido cuando en otras ocasiones hemos tenido este tipo de cuerpos, que se nos convierten en un problema que después la única solución es que se convierta en un problema mayor. Y su desaparición implica la penetración en la sociedad de los peores virus de la delincuencia. Entonces tenemos que tratarla científicamente, sí, tenemos que hacerla por especializaciones. Y aquí, aunque ustedes no lo crean, el problema central es el reclutamiento. Es el problema más serio que tenemos. Sí, lo que más trabajo nos ha costado es ver cómo vamos a reclutar a quienes van a integrar esta nueva policía. ¿A cuántos podemos salvar de lo que tenemos? ¿Y a cuántos vamos a reclutar y de dónde? Yo creo que lo que mejor nos ha salido hasta este momento fue una generación casi completa que nos trajimos de una universidad de Nuevo León, cuyos estudios están enfocados exactamente a lo que nos surge más en la Procuraduría. Pero lo cierto es que estaremos esperando, ya la Universidad Nacional está empezando a dar este tipo de cursos, tenemos ya algunas otras universidades haciéndolos, y de ahí tendremos que sacar nuestros especialistas en homicidios, nuestros especialistas en secuestro, nuestros especialistas en extorsión, nuestros analistas, nos hacen muchísima falta analistas con una gran preparación, a los que tenemos que pagarles no como policías, que ojalá le pagáramos también a los policías más, sería una buena parte, pero a estos tenemos que pagarles lo suficiente porque los necesito, los necesitamos, los necesita la Procuraduría, pues con una preparación más allá de licenciatura.
o sea, con una preparación real. Tenemos un excelente, eso sí puedo decírselos, y no lo puedo decir porque no voy a presumir, porque me los entregaron así, ya venían así del sexenio anterior, un excelente equipo de peritos. Hoy sí la Procuraduría tiene un buen sistema de periciales, confiable, serio, respetable. Pero tenemos que hacerlo mucho más grande. Tenemos que poner 5 centros como el que hoy tiene la Procuraduría en las regiones del país. Ojalá y pudiéramos hacerlo en 32, pero ni me alcanzarían los recursos, ni nos daría la capacidad para tenerlos. Más que problema de recursos, es un problema de cómo recluto, de cómo los consigo. Este es el problema de hoy de la Procuraduría. ¿Cómo reclutamos para que sea más rápida la integración de esta Procuraduría? Es esto lo que nos va a limitar más en el tiempo. Pero será la primera parte de la gran reestructuración de la Procuraduría. Y conste pues que les estoy dando ¿cómo le llaman cuando se anticipa una noticia? Una Primicia. Una primicia en este sentido. Es la primera parte de la reestructuración. También a veces me dicen, pues ¿qué pasó con la reestructuración o qué le iban a hacer? Como si reestructurar algo tan complejo como la Procuraduría fuera cuestión de días o de horas. Me puedo tardar más y me voy a tardar lo que sea necesario, pero lo voy a hacer bien. Lo vamos a hacer como tiene que hacerse, para que no vuelva a tener los problemas que han tenido, los parches que ponemos cada vez que queremos resolver un problema sin ir a fondo o sin estudiarlo a fondo. Afortunadamente, en el caso de esta parte, que para mí es la esencial, creo que estamos ya a punto, es decir, lo que nos falta es muy poco. ¿Qué seguiría? Seguiría la otra parte sustancial de la Procuraduría, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público está distribuido en casi toda la Procuraduría, pero su parte más importante está sin duda en el interior del país. Antes de empezar a estructurar, pues tratamos de hacer algunos estudios que también se tardan para ver qué diagnóstico nos daba la Procuraduría. Encontramos que el 80% del trabajo de la Procuraduría está en el interior del país y el 80% del presupuesto se aplica en la capital del país. Entonces, a esto le vamos a dar la vuelta y vamos a tener en el interior del país la subprocuraduría que maneja el licenciado Sales, el subprocurador Renato Sales, con los recursos suficientes en donde está el 80% de nuestro trabajo. Y obviamente el 20% que está aquí será atendido como 20%, pero el otro 80% se manejará allá. Es cierto, aquí en la capital se concentran los más difíciles y los más complicados, pero eso los ve el procurador y los ven los subprocuradores y no tienen mayor problema. Realmente el verdadero problema de la justicia está en los casos que no son espectaculares, en donde la gente común tiene problemas comunes y como no sale a la publicidad, son asuntos que se van quedando y que se les puede dejar de lado. El problema de la investigación en México radica en su mayor parte en el hecho de que los investigadores atienden el problema que hoy es noticia y mañana que sea otra noticia, ese es el asunto que atienden. Y se nos va quedando un rezago de investigaciones brutal que aporta para la impunidad una enorme parte del asunto. Hoy estamos tratando de que el investigador al que se le asigne un asunto no se le complique y no se le den más de 9 después de ese, hasta que no resuelva ese y entonces podrá dársele otro. De manera tal que el investigador se especialice en el asunto, sea capaz de mantenerlo y no tengamos que estar empezando la investigación cada vez que va un investigador nuevo. Son partes de organización que son muy fáciles, pero que tienen que darse como norma, que tienen que darse como sistema. Eso queremos hacer con la subprocuraduría, sería la segunda etapa de la reestructuración, la subprocuraduría que tiene que ver con todos los ministerios públicos y las delegaciones de la Procuraduría en el resto del país, y ver al Distrito Federal como una delegación más grande, más atendida, en relación a su propio tamaño, pero como una delegación, para de esta manera distribuir el trabajo y los recursos de la Procuraduría en función de lo que la Procuraduría tiene que hacer. Ni siquiera les adelanto que se va a hacer, simplemente apunto cuáles son las líneas principales de esta reestructuración. Es decir, cada delegación deberá tener su servicio pericial, deberá tener sus investigadores especializados, no con la especialidad que tendremos en el centro, que será prestada a las delegaciones que de momento lo tengan. Es decir, si de repente necesito un técnico en plantas nucleares, pues no lo voy a tener no voy a tener 32 para tener una en cada ciudad, lo tengo aquí, lo muevo a donde sea necesario. Pero sí necesito en todos lados de planta un legista, en todos lados y de planta.
Ojalá y en algún momento pueda yo tener un especialista en lo que significa el efecto de los gusanos en los cadáveres, porque nos va a dar, o de los insectos, porque nos va a dar con precisión fechas, modos y capacidades para poder determinar lo que las evidencias en un homicidio requieren. Ojalá y podamos llegar a que eso sí lo tengamos en los 32 estados. Por lo pronto lo estamos armando en el centro. Obviamente tenemos ya un centro de ADN que no nos funciona mucho porque no tenemos un banco de ADN, pero que lo va a formar, que lo va a ir acomodando poco a poco. No lo tenemos porque no se usaba, es natural, eso es obvio y evidente. Y como además hay todavía un gran debate sobre si se puede obligar a tener el ADN de alguien, tenemos que resolver ese debate antes de poder hablar de dónde podemos conseguir el ADN para no atropellar derechos que no hemos analizado ni discutido, que tenemos que analizar y discutir. Pero hay otros bancos que es increíble que no los tengamos y que son sustanciales en la investigación. No tenemos un banco que nos permita saber el registro de todos los vehículos. Son bancos estatales, si es que están bien, si es que son reales, si es que están completos. No tenemos un verdadero banco nacional de huellas dactilares. Es posible que lo haya en alguna de las policías, pero es de esa policía. Y aquí lo que se requiere es que esto sea información pública y nacional. Que en una patrulla cualquier policía que detiene un vehículo pueda tener acceso inmediato a la identificación de una huella y a la identificación del vehículo. Nos eliminaría una buena cantidad de violencia el resolver desde ahí este tipo de problemas. Tendríamos muchos menos vehículos robados, que son los que se usan generalmente para cometer delitos, y tendríamos mucho menos necesidad de tener muchos policías buscando órdenes de aprehensión, porque nos las encontraríamos en este análisis de huellas digitales. Y como estos dos bancos, muchos más, estamos tratando de armar en la Procuraduría uno que me parece sustancial, un banco de información sobre las averiguaciones previas analizado, es decir, convertido en inteligencia. Porque la inteligencia no es más que la información procesada. Me dicen cuando se me pasa el tiempo, porque yo me pico con estas cosas. Lorenzo, ustedes me dicen cuando ya. Y este tipo de bancos que son cruciales para poder investigar. Si tuviéramos simplemente, de manera elemental, un banco de modus operandi, es decir, de cómo operan las diferentes bandas, nos sería enormemente sencillo ubicar de dónde viene cada delito. Y estoy hablando del trabajo diario de la Procuraduría. Y puedo hablar de muchos bancos más, pero ya le quiero cortar, si no me van a correr. Podríamos hablar de muchos bancos más, pero hay otras muchas cosas que hacer. Nuestro problema, el que he planteado hasta este momento, es el problema que nos significa la delincuencia común, la delincuencia que no vamos a eliminar, con la que vamos a tener que vivir, la que viven todos los países. Pero la delincuencia que hoy nos preocupa, la que más daño nos hace hoy, es la delincuencia que ha obtenido poder, el poder que le da el tener condiciones económicas muy superiores. Hasta en esto, la desigualdad es crucial en el conflicto. A este le tenemos que dar un trato especial y a esta tenemos que darle una investigación y una forma especial. Porque no es lo mismo investigar cuando alguien hace un fraude o un delincuente de cuello blanco le mete dinero de más a su cuenta, que investigar la forma, y para mí es crucial, de financiamiento de este tipo de bandas. Porque, repito, la razón de su fuerza y la razón de su capacidad violenta es su capacidad económica. Si nosotros entendemos y logramos meternos a estas redes de capacidad económica, vamos a resolver el problema con mucho menor violencia de lo que estamos haciéndolo en este momento. Como podrán ver, por eso empecé diciendo que quien diseñó un seminario en función de la violencia sabe bien de qué está hablando. Ese problema es el que más daño nos hace. Nos hace daño la delincuencia, pero la delincuencia con violencia se convierte en algo que hace urgente la toma de medidas. Pero como de costumbre, la urgencia no implica prontitud. La urgencia implica atender con precisión, pero con certeza, con seguridad. Y estamos en eso.
Ojalá y no tenga yo que venir dentro de 4 años a decirles que no me dio tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Sí, no hay duda de que el problema es en serio. Ahora pasamos la palabra a especialistas en el tema. Y vamos a escuchar los comentarios que tenga que hacer la doctora Leticia Bonifaz Alonso, es doctora por la universidad. Ahora sí espero que me hayan dado bien los datos, Lo otro fue el papelito que di. Si ustedes tienen problema en la Procuraduría con los datos, nosotros también necesitamos un banco realmente aquí de currículum. Es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y la especialidad es Derecho Constitucional y Administrativo. En 95 fue a Europa como becaria del gobierno de Italia para realizar una estancia postdoctoral en Bolonia. Ha tenido una trayectoria ya asentada y aceptable académica en la UNAM, fue consejera jurídica y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal, así que no nada más ha estado en el mundo de la academia. Hasta hace muy poco, hasta 2012, actualmente es directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, es decir, el CIDE, y tiene ella la palabra, por favor. Gracias, Lorenzo. Me faltó poner que fui asesora del gobernador de Hidalgo, Murillo Karam, en los temas ambientales durante su gestión. Bueno, si me preguntan si estoy optimista, pues después de escuchar al procurador un poquito más, porque se ve que estos 9 meses no ha perdido el tiempo, que ha estado viendo hacia dónde debe ir la Procuraduría. Y tal vez la noticia buena para él es que no está sobre sus hombros acabar con la desigualdad social del país y que tiene al menos parte de esa responsabilidad nada más y no toda. Nadie duda que Murillo Karam es un gran político, pero yo diría que sobre todo la mayor cualidad es que sabe escuchar. Un político que sabe escuchar y que escucha a los académicos y que además es capaz de venirse a sentar en el banquillo de los estudiados, como hoy en el Colegio de México, pues ya habla muy bien de que es alguien que está abierto, no solo para la crítica del trabajo que hace todos los días, sino para recibir de parte de quienes somos observadores externos, como en su momento lo va a hacer Arturo, en cierto momento, el estar, como en mi caso, con una responsabilidad pública, luego estar en la academia, luego una responsabilidad pública y hacer este juego y rejuego, sí da otra visión y otras posibilidades de análisis. Quiero comenzar por el tema de los jóvenes, que se hablaba de qué les preocupa, de cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus posibilidades, y ahí lo más grave es también la facilidad con la que los coopta el narco, justamente por pues la sociedad de consumo en la que vivimos y que la felicidad está muy ligada a lo que se tiene desde el punto de vista material. Creo que las condiciones que estamos viviendo y el interés por este seminario se ve, las condiciones que estamos viviendo son sin duda las peores que hemos tenido en muchísimos años, pero fueron también las que generaron tal punto de crisis que obligó al Congreso, en su momento también con Murillo Karam en una de las cámaras, a tomar la decisión del cambio del sistema penal y este proceso de los 8 años que ya se nos están terminando. No es que el problema existe a partir de que la violencia se incrementó, el problema se agravó cuando la violencia se incrementó, pero yo quisiera hacer un repaso histórico
Y desde que nace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde que se reforma la Constitución para crear la comisión, ya se sabe que algo no funciona en nuestro sistema penal. Todavía estábamos muy lejos de tener el nivel de violencia en el que estamos y sin embargo ya se decía, hay algo que no funciona, y en ese momento se decidió por una instancia externa que tratara de compensar las cosas que no funcionaban, poniendo los ojos a través de las recomendaciones y dando una importancia que además se complementó con un cambio en la organización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los cambios que a partir del 95 se dieron en el país son realmente importantes, pero ya nos muestran que la crisis no es reciente, tampoco me iría tan lejos para cuando los reportaban qué pasaba en la Nueva España, sino que el hecho que se dijera se tiene que reestructurar no solo la Suprema Corte, sino repensar el modelo de justicia penal como se hizo ya y se tomó la decisión de ir hacia este sistema mixto, aunado a que cada vez se habla más de la justicia alternativa, de una forma de solución de controversias que no sea ir por el camino del aparato penal jurisdiccional obeso, lento, tardado. El hecho de que ya se hayan tomado esas decisiones significa que algo se ha avanzado, que no podemos decir que seguimos en una etapa de diagnóstico, sino que ya estamos por empezar a ver algunos resultados. Creo que cuando se habla de la impunidad, no solo es por los casos que no se castigan, por los casos que no se persiguen, por los casos donde se consigna mal, por los casos de la justicia selectiva, que es lo que vemos todos los días, y el caso de Caro Quintero es un ejemplo en donde pareciera hasta que es la primera vez que pasa, pero fue la misma razón por la que quedó exonerado en su momento Espinosa Villarreal, por un cambio de competencia. Y el caso Cáceres recientemente, y la pregunta que nos hacemos ahorita es, ¿por qué el sistema jurídico y los operadores del derecho tienen esta sensación de estar en un momento de gran incertidumbre, no obstante que el derecho paradójicamente es la institución que se construyó para dar certidumbre? La mayor incertidumbre ahorita la tienen los jueces, los magistrados, los ministerios públicos por varias razones. Por el cambio del artículo 1 constitucional, que le da un nuevo valor al tema de los derechos humanos, por el control de la convencionalidad, con cómo ingresa el derecho internacional al derecho mexicano, con un cambio en la ley de amparo y además con un cambio de sistema de justicia penal. Todo junto genera una crisis real que rompe las certezas con las que normalmente trabajan jueces, magistrados, y la función del derecho es esa, dar certeza, y sin embargo la incertidumbre está dentro del propio sistema jurídico. Que hay incertidumbre dentro del sistema político no es novedad, pero que se esté dando este cisma en todas las instituciones, pongo ministerios públicos, pero también jueces, también defensores públicos, también litigantes, todos saben que se está dando el cambio y pareciera que en este proceso vienen las grandes decisiones que tiene que tomar la Procuraduría General de la República. Entonces, como nos los plantea el procurador, hay una decisión inmediata. ¿Qué cambios tiene que hacer la Procuraduría ahorita ya? ¿Qué otros cambios tiene que hacerse si se aprueba pronto a nivel federal la reforma del sistema penal mixto, adversarial o como se le quiera llamar? Y además no se sabe ni al final qué modelo se va a adoptar, qué tiempo se va a dar en los transitorios para este ajuste, y la Procuraduría tiene que estar tomando una serie de decisiones en este momento de rompimiento y de crisis, que eso obviamente es mucho más complejo. Aunado a esto, en los transitorios de la reforma, hasta ahorita todo el mundo dice, ya capacité, ya estamos listos, ya los ministerios públicos, ¿cómo se puede capacitar si el modelo todavía no está definido? Algunos capacitan sobre el modelo chileno, algunos sobre los que hizo Chihuahua, sobre la reforma del Estado de México, pero ¿quién está realmente capacitado
Y es muy importante la visión de sistema. Al procurador Murillo le toca la responsabilidad de la PGR, pero no se puede pensar en el cambio del Ministerio Público sin pensar en el resto de los actores que son parte del sistema. Ahorita sabemos que cuando algo no funciona, vienen las culpas. El juez dice estuvo mal integrada la averiguación previa. El Ministerio Público también puede justificar por qué hizo algo mal, o el defensor también echarle la culpa a alguien. Pero ahorita no estamos en momento de culpas, estamos en momento de buscar cuáles son las mejores soluciones y los mejores pasos, y aquí ya tomaron la decisión los legisladores y dijeron, este es el nuevo modelo hacia donde hay que transitar. En consecuencia, yo quiero resaltar parte de lo que el procurador dijo, y que es, primero, un nuevo proceso de selección, mucho más cuidado, que no cualquiera a través de una convocatoria llegue y quiera ser parte de la Procuraduría, sino esta forma de ir a buscar a quienes no solo tienen los perfiles, sino estarían dispuestos a formar parte de una Procuraduría distinta, porque se tiene que considerar que en todo cambio institucional, si algo pesa más que todo, son las inercias, es la forma como se ha trabajado siempre. Imagínense a un juez o a un ministerio público que le digan que va a trabajar distinto, pero es casi como cuando nos cambian el celular, siempre pensamos que la forma del celular anterior era más fácil y ya estábamos acostumbradas a ella, aunque al final nos terminemos adaptando al nuevo sistema. ¿Cuántas personas se resistieron a usar la computadora y ahorita pues sería imposible pensar sin trabajar con ella? Entonces, estos procesos de selección, que las categorías que ahorita son tantas, como también el procurador lo señaló, vayan más uniformadas y en segmentos mucho más compactos. El mejoramiento, por supuesto, de los sueldos, un servicio civil de carrera real, diferenciando a los investigadores, de los peritos, de todos los cuerpos que componen la Procuraduría, y efectivamente una reestructuración también implica poner los ojos en la CIEDO, CEIDO o como en su momento vaya a cambiar, porque al final la delincuencia organizada pareciera que es como la forma de llevar las cosas al centro. Esta idea de pensar en la república completa y no pensar que solo lo que pasa en el centro del país es lo que tiene relevancia, muchas veces es lo que tiene mayor impacto mediático, en consecuencia pareciera que es más relevante, pero el hecho de tener la estadística de decir qué pasa en toda la República, qué pasa a nivel central y cómo se puede ir mejorando el actuar de la Procuraduría, pensándolo no solo con lo que pasa aquí, sino en cada uno de los estados, y cómo se engarza el trabajo de la Procuraduría con las Procuradurías locales, sobre todo en temas como delitos contra la salud. Es muy relevante poner particular cuidado en la inteligencia financiera. Ya muchos expertos dijeron, hay que seguir la ruta del dinero, un capo sustituye a otro capo, esas cabezas surgen cortadas efectivamente como hidras, pero la ruta del dinero es una ruta que sí deja una huella clara. En las últimas reformas que tuvieron que ver con el lavado de dinero, escuché la queja de los notarios que decían es que ahora quieren que seamos policías. En esta tarea todos tienen que contribuir, y desde mi responsabilidad anterior, con los apoyos que dimos en su momento a las procuradurías locales y federales, se ve la importancia que tienen los registros civiles, los registros públicos de la propiedad, para terminar de armar estas redes de delincuencia. Y si a eso se suma lo que el procurador dijo de la información sobre vehículos, sobre las huellas, sobre un control de información ordenado, sistematizado, necesariamente tiene que traducirse en una mayor utilidad. En el caso, le pone el calificativo, tipos de policía, y que sea confiable, que sea moderna.
no esta policía que selecciona qué casos caminan rápido, en qué casos requieren cierta aceitada para que caminen. Entendemos que hay un proceso muy delicado de cambio de un tipo de policía que tiene una carga negativa a un tipo de policía que pudiera ser valorada por fundamentalmente sus resultados. El sistema de reclutamiento, las posibilidades de mantener esta carrera y las ideas que hoy el procurador expuso son, como les digo, buenas noticias porque se ve que ya hay acciones concretas en proceso. Si la Procuraduría va a tardar 2, 3 años, 4, no sabemos cuánto va a llevar, pero ya estamos en el camino y eso es bueno. Respecto de cuánto va a durar el seminario que iniciaron Sergio y Lorenzo, pues yo creo que esto todavía va para muy largo, porque va a faltar ver el efecto de cada una de las reformas y sobre todo cómo se van acomodando el resto de los otros actores que tienen que ver con todo el sistema de administración de justicia. Yo no me quedaría solo poniendo los ojos en la Procuraduría, necesitamos seguir poniendo los ojos en el Poder Judicial, en una forma de capacitación de jueces locales y federales que también lleva compromisos y sobre todo autocrítica. Creo que si algo tiene posibilidades de dar buenos resultados es cuando se ponen los ojos y se dice esto es lo que está fallando. A nivel federal hay un nuevo gobierno, lleva 9 meses y está en este proceso de ver qué cosas están mal. Pero va a llegar un momento en donde hay que ver hacia adelante y ya no se puede estar culpando a lo anterior y diciendo lo que se hizo antes se hizo mal. El Poder Judicial entró a su proceso de reforma, a mi juicio un poco a regañadientes, un poco porque no quedaba de otra, pero yo nunca he visto un proceso de autocrítica real, auténtico, profundo, de decir qué cosas no funcionan y qué cosas hay que transformar. Dejaría hasta aquí mis comentarios, agradeciendo de nuevo al Colegio de México la invitación. Muchas gracias, y entonces pasamos al segundo comentarista, al doctor Arturo Alvarado, que es profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos aquí en el Colegio de México desde hace un buen tiempo. Es doctor en Ciencias Sociales con su especialidad en Sociología. Sus líneas de investigación en estos días se centran en justicia y derechos humanos en América Latina, en su conjunto, no nada más en México. Además, ha trabajado los temas de participación ciudadana y democracia en América Latina, y resulta que en relación al futuro inmediato está una investigación comparativa entre violencia de género en los diferentes países de la región de América Latina y otro sobre violencia política y democracia en México. Sus publicaciones más recientes, entre esas publicaciones tenemos El tamaño del infierno, un estudio de la criminalidad en la zona metropolitana. Tiene pensado trabajar en 3 libros sobre violencia juvenil y mortalidad en América Latina y prevención de la violencia también en nuestro subcontinente. Le paso la palabra a Arturo Alvarado. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias por la invitación. Hace algunos años, cuando estábamos entusiastas por el cambio político que habíamos tenido con la alternancia, muchos colegas, y algunos aquí están presentes, pensábamos que la siguiente tarea importante para la construcción de la democracia y el Estado de Derecho en este país era la reforma de la administración de la justicia. Hace prácticamente más de 10 años hemos venido trabajando esto, hemos sacado varias publicaciones. Desde 2006 y para 2008 se lograron una serie de reformas importantes que el procurador ha ido mencionando y en el que él participó. Y a partir de ahí hemos visto un proceso de cambio institucional muy interesante frente a, digamos, que además contrasta con una situación que es la que hemos vivido en los últimos años, que es la precariedad institucional y jurídica de las instituciones del Estado mexicano
y particularmente de las instituciones de procuración de justicia, ¿no? Y que seguimos teniendo parte del problema en esto. Pero el problema de la violencia, como lo menciona certeramente también el procurador, no es nada más la capacidad o incapacidad del Estado, que no deja de ser muy importante. Voy a mencionar 2 temas al respecto, sino el tema de otras causas que podrían estar generando la violencia. Un tema que menciona de buena forma el procurador es la desigualdad. Sí, ciertamente la desigualdad ha generado muchos de los problemas de criminalidad en nuestros países y en el mundo, pero no es solo eso el problema. Y lo que además la Procuraduría tiene que atender es no los problemas generados por la desigualdad, sino por la ambición y por el poder. Y estos son 2 temas que son muy importantes en un país que ha visto muy politizada la justicia y que es un tema que sí hay que atender. La politización de la justicia en México es uno de los grandes problemas. Y además, por el otro lado, de la impunidad no solo de estos delincuentes que pueden, digamos, con derecho o sin derecho, digamos, obtener su libertad condicionada o no condicionada, sino inclusive de todas aquellas personas que pueden hacer uso del aparato del Estado para beneficio propio, sin que además puedan ser justamente perseguidas y sentenciadas, ¿no? Tenemos un problema serio en ese tema también en México. Y la Procuraduría tiene también una tarea importante que atender en ese asunto, ¿no? Ahora, hay varios temas que mencionó el procurador, así como el documento que nos hicieron llegar previamente, que son los 6 puntos expuestos. Yo voy a tratar de mencionar algunos aspectos sobre estos y tratar de provocar una polémica al respecto. Comienzo por el tema del Código Penal único. Ciertamente hay una preocupación y una necesidad de incorporar o de tener un cuerpo más homogéneo, ¿no? Sin embargo, seguimos siendo un país federal y este es un tema que no deja de ser importante. En un país federal, ¿qué papel debe jugar el Código Federal único? ¿Y qué papel deben jugar inclusive las constituciones de los estados en esta materia? No es nada más un tema de Código Penal, es un tema constitucional que afecta profundamente las instituciones del Pacto Federal Mexicano. Y yo creo que ahí además inclusive hay temas muy importantes. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, que es un debate que tenemos al respecto y que además estamos metidos en este problema de la violencia contemporánea, si algún estado decidiera legalizar alguna droga que hoy día es ilegal y tuviéramos un Código Penal único que lo sancionara, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar esto? ¿No? Hay un ejemplo interesante que es los Estados Unidos. Habría que ver cómo se va a ir llevando hacia adelante esto. Entonces, primer tema sería el Código Penal único. ¿Qué va a atender, qué consecuencias va a tener para los efectos persecutorios, no solo a nivel federal, que fundamentalmente es el tema de la Procuraduría, sino también para las entidades federativas? Segundo tema, reducir la impunidad y la resolución de casos. Además del problema que tenemos enfrente, tenemos un problema de que la Procuraduría tiene una agenda y una tarea importante que atender. Hay muchas averiguaciones previas, hay que atender, hay que ver qué hacer con toda esta otra temática que también no deja de ser, muy importante, ¿no? Ahondando con esto, y que además es un tema que, pareciera ser coyuntural y esperamos que sea coyuntural, está el tema, de los desaparecidos y de las víctimas, que es un tema muy importante, que es una consecuencia no deseada de esta emergencia de la violencia que hemos tenido particularmente en los últimos ya 7 años, pero que además hay que atender y tratar o procurar que esto no se vuelva también en un tema adicional, sistémico del problema de la Procuraduría, ¿no? Otro tema que mencionó de manera también muy interesante el señor procurador es la policía, o los temas de policía, ¿no? La necesidad de la transformación de la policía. Aquí entramos, junto con el Ministerio Público, con un problema que ya es organizacional de las procuradurías y del funcionamiento de la Procuración de Justicia mexicana, ¿no? Como decía usted, certeramente tenemos una numerosa cantidad de policías, de muy distinto orden, categoría, especialización, capacidad, etcétera. Uno de los grandes problemas que hemos tenido desde prácticamente mediados de los 90, cuando tenemos la primera ola de emergencia de la violencia, es tratar de reformar las policías, y uno de los grandes problemas ha sido realmente crear un cuerpo federal que tenga la capacidad persecutoria y punitiva inclusive para llevar adelante esta fuerza.
¿A dónde vamos en ese sentido? Es decir, es importante reformar la policía, pero tenemos una polémica que ya estamos viendo dentro de la misma organización del Poder Ejecutivo Federal hoy día, en el que hay una parte en la que se concentra la Policía Federal en la Secretaría de Gobernación. Hay una discusión acerca de crear otro cuerpo que se llama la Gendarmería, que todavía está en ciernes, y luego la policía, la Procuraduría tenía una policía, por lo menos me parece que todavía existe en el reglamento, que es la Policía Federal Ministerial, que a su vez, de acuerdo con el modelo constitucional que todavía tenemos, es la policía que es el brazo de apoyo de la investigación del Ministerio Público. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminar las policías, crear unas nuevas, ¿hacia dónde va el modelo policial? Este es otro gran eje de la problemática, que además ha sido uno de los grandes, o parte de la producción de la crisis institucional interna en los últimos 10 o 12 años de México. No sabemos hacia dónde tenemos que orientar la Policía Federal, y esto ha llevado además, pues más complejo todavía hoy día, porque el Ejército y la Marina hoy día también están en tareas de persecución de los delitos e intervienen inclusive en la procuración de justicia. Bueno, dos temas más. Digamos que me parece que también son centrales y que creo que es más importante, el procurador los menciona de alguna forma, yo rescataría y fortalecería un poco más, digamos, para provocar una discusión más amplia, trataría de rescatar esto. Uno es el tema de la reforma constitucional mexicana en derechos humanos. Realmente, si llevamos adelante o si vemos las consecuencias que va a tener la reforma constitucional, son mucho más profundas que las reformas que se han venido dando anteriormente. Inclusive la transición y el modelo acusatorio y todo este proceso que hemos nosotros venido viendo a lo largo de los últimos años está, digamos, totalmente rebasado frente a los nuevos retos que este modelo tiene. Y yo no veo hasta ahora que desde el punto de vista del gobierno federal se esté asumiendo una política que tenga que ver necesariamente con los derechos humanos, ¿no? Y creo que este es un tema que no es, digamos, pequeño. Yo creo que es central para tratar de entender cómo reestructurar un Estado que requiere instituciones fuertes en un contexto global en el que los derechos humanos sí son un eje importante en la justicia en el mundo contemporáneo. Particularmente hay dos puntos que me preocupan en este sentido y que se han estado tratando en, digamos, en conferencias de prensa y en otros aspectos. El primero que ya mencionó es la prisión preventiva. Desde la reforma constitucional, muchos grupos y muchos intelectuales y académicos pugnamos porque la prisión preventiva no entrara dentro de la reforma constitucional a nivel constitucional. Y tuvimos esta paradoja de que se crea una gran reforma muy prometedora, pero que tiene dos candados importantes. Uno es la prisión preventiva, que hoy en México es usada de manera excesiva. Y hay que, digamos, esto es una verdad que hay que atender y un problema que hay que atender. Y el otro es el problema del arraigo, que también tenemos como uno de los elementos centrales en la procuración de la justicia mexicana y que no hemos podido resolver, particularmente desde, digamos, en la administración pasada, cómo atender este problema, que es una violación sistemática del debido derecho, ¿no? Entonces, con esto terminaría un poco para tratar de abrir la discusión y ver cuáles son las reacciones al respecto. Muchas gracias. Sí, mil gracias, Arturo. Sergio, un tema importantísimo, el tiempo. ¿Hasta cuándo podemos quedarnos en este auditorio? Y lo digo no por nosotros, sino por nuestro invitado, que también se supone que el tiempo es muy importante. ¿Hasta qué hora? ¿Por qué no pongamos las dos como un objetivo? Y si nos pasamos unos minutos, pues no creo que pase nada. Ok, entonces, si son las dos, tenemos que hacerlo las cosas ya más rápida todavía, porque tenemos la 1:25, y nuestro invitado quiere responder a los dos comentaristas, y luego vamos a... Tómense el tiempo adecuado para la respuesta, que no quede cosas en el tintero, y si se da el tiempo, entonces abriremos de manera discriminatoria la discusión, primero a los miembros del seminario,
ahorita como está una mesa así no se ven los miembros del seminario y profesores del colegio, y luego al público en general. Así que, sin más preámbulo. Muchas gracias. Tengo que decir que sí tengo muchas cosas que hacer, pero si no, no me van a creer nada de lo que diga. El tiempo es oro. Pero la verdad me invitaron a comer, ¿eh? Hay que acercarlo más. Sí. A ver, sí me gustaría, porque tocaron temas que no toqué y que son muy importantes. La doctora tocó el tema de la Defensoría de Oficio. Es un tema crucial para el planteamiento del nuevo sistema penal. Es decir, si estamos hablando de 3 pilares, pues la Procuraduría tiene, bien o mal, bien hecha, mal hecha, funcionando o no funcionando, tiene toda una estructura. Y la realidad es que en este país nos urge, para poderle dar el mismo peso, una Defensoría de oficio que tenga solidez, fuerza, capacidad, tamaño, eficacia. Entonces, si en algo tenemos que trabajar a mucha velocidad, entonces le va a tocar al Poder Judicial, porque por lo menos hoy está ahí la Defensoría de Oficio. Y no es mala la que tiene el Poder Judicial Federal, es bastante buena, pero tiene que ser mucho mejor. Porque va a tener necesidad de poder capacitarse para poder determinar, clarificar, debatir evidencias que la policía va a tener la obligación de hacerle llegar junto con el Ministerio Público. Y que incluso mientras se mantenga la área investigatoria de la Procuraduría, porque no se puede desechar de la noche a la mañana, nos quedaríamos sin nada. Si hoy están saliendo muchos, saldrían todos. Que tenga que ser compartida con la Defensoría de Oficio para poder hacerla asimilable al sistema acusatorio. Entonces, es fundamental el planteamiento de la Defensoría de Oficio. Es algo que se tiene que empezar a hacer ya no se puede esperar. Pero bien decía, ¿cómo le vamos a hacer ya si todavía no aprobamos el Código Procesal? Y aquí entro a la otra parte. No se está planteando un Código Penal único, porque tiene el problema que usted señala con toda corrección. Hacer un Código Penal único sería un atentado al federalismo nacional. Los argumentos que usted usó son los que he usado para oponerme al Código Penal único. Lo que estamos planteando es un Código Procesal único, que por ser adjetivo tiene muchas más posibilidades de convertirse en un buen instrumento. Pero el Código Penal es totalmente sustantivo. La diferencia que hay en cada una de las entidades es enorme a veces. Es decir, yo no entiendo cómo aplicaríamos el abigeato en el Distrito Federal. No deja de haber animales, pero no así como para crear un delito específico en ese sentido. Hay provincias donde el abigeato sigue siendo el delito más importante. Durante muchos años en nuestros códigos penales el delito que más pena tenía era el abigeato. Y hoy sigue siendo en algunos estados. Entonces, cada estado tiene que caracterizar sus normas. Lo que sí he venido planteando y hemos venido promoviendo es la necesidad de una ley general penal. Es decir, una ley que le ponga límite a determinadas decisiones que se toman a veces en los congresos, que impida que se den excesos. Déjenme caricaturizar el asunto. Lo dejo claro porque veo que hay prensa, entonces para que no parezca que yo digo que eso pasa, es una caricatura. Pero si hay un escándalo en algún estado de alguna viejita que le pegó una cachetada a un policía, le ponen 40 años de pena a las viejitas que les peguen cachetadas a los policías. Y si al día siguiente es el policía el que le pega a la viejita, entonces les ponemos 80 a los policías que le peguen a las viejitas. No podemos estar haciendo o legislando en lo penal, que es una materia tan profunda. En lo personal, es un criterio muy personal, para mí el derecho penal es el derecho, es el derecho por excelencia, es el que regula la justicia, es el que permite que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces, algo tan importante como el derecho penal no puede estar sujeto a circunstancias o veleidades, y en consecuencia ponerle límites, piso y techo a las posibilidades de legislar en el aspecto penal me parece de la mayor importancia. Eso no significa que desde la Federación se va a decir que se puede tipificar como delito, porque esa es la facultad que tendrían los estados, sino, por ejemplo, pues que no se puede poner penas máximas de determinada pena, que no se puede eliminar alguna figura de derechos humanos sustancial por el simple hecho de que se tipifique en un código. En fin, una serie de cuestiones que le pondrían piso y techo al derecho penal, pero no serían códigos penales, sino una ley general penal en la que justamente se determinaría esos límites, que a fin de cuentas es la esencia del derecho. Es decir,
se ha dicho muchas veces, pero yo lo entiendo de la manera más real posible. El Estado de Derecho no es más de aquello que la norma que nos imponemos los que vivimos en un territorio determinado para que un grupo de gente a los que escogemos en la forma que determinemos las maneje. Si trato de ser lo más simple posible. Entonces, hay un conjunto de normas que la mayoría de los mexicanos estamos claros que debemos tener, pero que si no estamos conscientes de que si las queremos tener, las tenemos que cumplir, es como si no las tuviéramos. No hay mexicano que no sepa que el verde es para pasar y el rojo es para detenerse, pero tampoco hay mexicano que no sepa que se lo puede uno pasar. Y ese es el problema. O sea, aparte de que nos pongamos la norma, tenemos que estar convencidos de que esa norma nos conviene a todos. Y esa es la confianza y la credibilidad que estamos obligados a generar. Y en esa nos vamos a tardar todavía un poquito más de los 4 años que hablaba hace un momento, pero que tenemos que empezar a construir, porque esa sí es condición indispensable para que el Estado de Derecho funcione. Si un Estado de Derecho funciona fundamentalmente por la credibilidad de sus ciudadanos en él. Por la pura credibilidad de sus ciudadanos hay países que pueden tener una deuda externa del tamaño de la que tienen los norteamericanos y no tener un problema económico, porque se sustenta en la pura credibilidad en la economía, la posibilidad de que no haya crisis. En cambio, en un país que no tiene credibilidad, 80 pesos de deuda se convierten en un problema enorme, porque como no hay credibilidad, el pago de esos 80 pesos convierte en un problema económico serio la convivencia de la gente. Consecuencia, la creación de la credibilidad tiene que ver con esto. Por eso es que el Código Penal debe tener límites, piso y techo. No hay problema si a alguien de algún estado se le decide a regular o a proscribir o a prohibir o a aprobar la droga o a legalizarla o a no legalizarla, porque no tiene facultad el sistema federal. O sea, no hay facultades de los estados para esto. Es un problema que tienen los norteamericanos, que se supone que están tratando de dilucidar. Pero a mí me llama mucho la atención porque los estados están tratando de legitimar la droga en los Estados Unidos y el gobierno federal dice que no, pero hasta donde estoy enterado todavía no interpone ningún recurso para evitarlo. Consecuencia, de hecho, está dándole validez. El asunto de los desaparecidos, que es un problema muy serio, muy serio, porque hoy tenemos que encontrar a quienes tienen 10 años de desaparecidos y que pudieron haber sido desaparecidos de 10,000 maneras distintas. Pero estamos creando una unidad y la estamos creando, tampoco la podemos crear en un día ni en 2 porque no se puede. Estamos creando una unidad que tenga como propósito fundamental, como objetivo, en principio evitar que vuelva a darse esto. Y para este propósito estamos registrando todos los cadáveres, todos los cadáveres no identificados que tenemos, para que puedan ser identificados después por cualquiera de los métodos científicos que hoy se tienen para poderlo hacer y evitar lo que hoy tenemos, que no tenemos ni manera de confrontar ni siquiera con ADN, para poder saber la existencia o no. Es un problema verdaderamente serio. Y en cuanto a arraigo y a prisión preventiva, no solo nosotros no hemos podido resolver el problema, no ha habido país en el mundo que lo resuelva todavía. En ningún país del mundo se ha prohibido la prisión preventiva. Les decía yo que en los más avanzados es mucho más excepcional y esporádica, pero la hay. Es decir, no puede eliminarse la prisión preventiva ante un riesgo de muerte. Ya tuvimos un caso en el que tuve que utilizar el arraigo, conste que me apunté como enemigo del arraigo desde que tomé posesión, pero me opongo al arraigo en los términos en que está. Me opongo al arraigo 80 días de arraigo, bueno, es casi un juicio. Me opongo al arraigo sin control judicial. El control judicial que hay es muy vago. El arraigo debe ser un elemento extraordinario para proteger un valor superior. Tuvimos ya un caso en el que autoricé el arraigo, porque tuvimos en una investigación de otro asunto la información de que alguien iba a ser asesinado y no tenía yo manera de evitarlo más que arraigando. No podía yo prender, no podía yo detener porque hubiera sido una violación y no tenía más que el arraigo. El arraigo duró 3 días, pero fue suficiente para evitar que mataran a quien iban a matar. Es decir, cuando el valor superior está enfrente, se puede aplicar una norma de esta naturaleza en función de que si libertad es un bien supremo, la vida es más. Para poder ser libre hay que estar vivo. En consecuencia hay que cuidar los valores en su jerarquía. Y una precisión también,
La Gendarmería no es un cuerpo diferente, es una especialización de policía que se pretende y todavía no se ubica. ¿En dónde? Para efectos de fijación territorial. Y hay lugares en donde el territorio ya es una disputa, ya no solo entre cárteles, sino también hasta con el Estado, y la presencia de una gendarmería sería la base del Estado para tener presencia en el lugar solamente. Tendrá que ser una gendarmería muy especializada, pero también muy preparada, con mucho efecto cívico. Creo que con eso es respuesta a todo, ¿verdad? Muy bien, vamos en tiempo. Quiero nada más recordar que una de las reglas de este seminario es que hay una relatoría a la que después se va a poder acudir como la memoria de todo lo que aquí se diga por si a alguien no le quedó claro, y que en esta ocasión está a cargo, siempre va a estar a cargo de algún estudiante, en este caso es Jaime Hernández, así que con el paso del tiempo esta relatoría es la que va a ir acumulando lo que se dice, lo que se discute, y se va a poder después acudir a ella como la memoria histórica del seminario. Bueno, entonces ahora nos toca el momento en que los miembros del seminario que no están en esta mesa o los miembros del cuerpo académico del Colegio de México, si tienen algo que preguntar o que afirmar, interrogar, este es el momento adecuado. Entonces, hablen ahora o callen para siempre en este tema. Vamos a empezar bueno, ok, de aquí para allá. Primero está Ala y luego está Ala. Ana Laura Magaloni del CIDE. Sí, Ana Laura Magaloni del CIDE es quien toma la palabra, por favor. Pero soy ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo tengo un comentario. Me parece que para que cualquier reforma a la Procuraduría sea viable, tenemos que revisar tres cosas. La primera es el concepto de impunidad. Según los datos comparados, no hay país que pueda, del número de averiguaciones previas, llegar a sentencia condenatoria en más del 10% de lo que se denuncia. Esos son los datos del Distrito Federal. El Distrito Federal, el 100% de sus averiguaciones previas, logra consignar el 10%. La diferencia está entre los sistemas en qué consignan, cuáles son los casos y cómo lo hacen. Dado que la tasa de impunidad va a ser alta, las formas cuentan muchísimo, los cómo y los qués. Por ejemplo, en Chile, cuando alguien denuncia un delito, de cada 10 denuncias, en 60% de 6 casos, el Ministerio Público le dice a la víctima que su caso se va a archivar, que lo siente muchísimo, que no va a poder avanzar, que no hay evidencia suficiente y que no tiene los recursos para invertirle a un carterista del metro, digamos. Y el ciudadano se tiene que ir contento con esa respuesta, que es mejor a la que recibimos nosotros, que es ahí está su denuncia y quién sabe qué pase, ¿no? A cambio de eso, tienen 90% de éxito en homicidios. De cada 10 homicidios, 9 llegan a juicio con altas probabilidades de que lo gane el Ministerio Público. Entonces, yo creo que algo de lo que paraliza enormemente las reformas a las procuradurías es esta idea tan arraigada en nosotros que la impunidad es número de consignaciones. Y con eso lo que hemos logrado es consignar casos chiquitos de robos menores, en el caso de las procuradurías narcomenudeístas, con muy poca capacidad de éxito en casos complejos, ¿no? Y la segunda es que si eso es cierto, si vamos a consignar poco, las formas importan muchísimo, porque es ahí donde el ciudadano aprende la diferencia entre el Estado y los delincuentes. Y esa es, me parece, uno de los papeles más importantes de la Procuraduría, porque cuando actúa la policía, cuando actúa el poder coactivo para diferenciarse del de los delincuentes, tiene que estar sometido al derecho. Y de eso se encarga la Procuraduría. Es la primera puerta de entrada para que la policía no haga lo que quiera con el interrogado, las torturas, las detenciones,
¿Cuánta gente se está yendo a los cuarteles militares a ser interrogados? Salen 8 días después y las procuradurías cachan los casos. O sea, esas prácticas autoritarias es lo que creo que hace que sea muy difícil diferenciar el estado de la delincuencia. Entonces, mi segunda afirmación es, para que la Procuraduría pueda realizar ese papel, tiene que saber muy bien cuál es la relación que quiere tener con la policía. Hay varios modelos, o sea, puede ser el gringo que la policía investiga, puede ser el que el Ministerio Público conduce la investigación, pero hay algo que México no puede pasar por alto, que el Ministerio Público tiene una capacidad de control sobre la coacción que ejerce la policía, que es el último filtro de lo que vale y no vale en la investigación criminal. Y si eso no pasa, seguiremos contaminando las averiguaciones previas de arbitrariedades, como hasta la fecha. Y la última cosa que creo que tiene que atender a fondo la Procuraduría son todos los intereses que la tienen secuestrada, que no nada más son los de la política. O sea, la élite litiga, cualquier litigio civil se transforma en penal porque es la forma de obtener rápido tu dinero. Cualquier interés de funcionarios públicos, de élite económicamente poderosa, de policías que negocian el narcomenudeo en la calle, o sea, cualquiera que tiene el dinero, la capacidad de sobornar al sistema, es muy ganón en el sistema. Entonces yo sí creo que aunque a muchos no nos gusta la procuración de justicia que tenemos, a otros les funciona muy bien y son élites muy poderosas, como en muchas de las grandes reformas. Creo que en el caso de la Procuraduría sigue habiendo un grupo muy poderoso, de diversa naturaleza, que resistiría a una Procuraduría más autónoma. O sea, para empezar a nivel local sería bien amenazante. Los casos de corrupción local pues, se pueden llevar a cabo porque tienes una Procuraduría que todavía está al servicio de los intereses políticos o del gobernador en turno, ¿no? Entonces, la fortaleza que necesita la Procuraduría para colocarse encima de un conjunto de intereses económicos fuertes, me parece que no es trivial y requiere un apoyo político único, o sea, donde no valga hacer excepción a la regla de si el caso es serio y tenemos evidencia, va para adelante, ¿no? Y que esa es la posibilidad de tener un servicio civil de carrera serio. La posibilidad de traer a gente interesante a la Procuraduría pasa porque no me enmiendan la plana de a ver a quién puedo acusar o quién no puedo acusar, ¿no? Entonces creo que el mosaico es complicado y que no es nada más técnico y que la reforma en la Procuraduría está atorada en buenas razones, por razones políticas. Porque la parte técnica me parece que México tiene la capacidad de tener asesores, de traer know-how, de invertir en tecnología, pero la parte política, esa sí es un galimatías mucho más complicado. Señor Procurador, ¿qué prefiere usted? ¿Que se hagan otras 2 preguntas o entrarle al toro de una vez? Es que si no, luego no les contesto. Sí, yo también. Toca temas centrales que ya hemos discutido durante mucho tiempo. La doctora fue factor fundamental en la reforma penal del país. Estuvo peleando, y la palabra es correcta, por la reforma en los mejores términos. Incluso hasta peleamos algunas veces ella y yo por algunas decisiones que había que tomar. Pero la verdad es que fue un factor fundamental en esto y sabe lo que dice. Es cierto, uno de los grandes problemas de las procuradurías, aquí no voy a precisar en la de la República, es cuando se politizan, porque entonces se convierten en fábricas de chivos expiatorios. Y yo se lo puedo decir con conocimiento de causa. Y limpiarlo es difícil, porque luego se utiliza la salida de quien no debe estar adentro para decir que están saliendo los delincuentes. En lo personal creo que el procurador no debe tener ningún temor, ninguno, y lo he dicho en los foros y en las reuniones de procuradores, de lo que se diga después de, pero tiene que estar seguro que lo que hizo fue justicia, independientemente de cómo la califiquen, independientemente de cómo lo traten. El procurador no puede tener propósitos políticos, por eso es bueno que tengan mi edad los procuradores. Es muy importante eso, es muy importante que la única vara de medir que tenga el procurador sea la propia ley. Incluso con leyes que no aprueba o que no le gusten, pero la propia ley, porque es lo que hace que la igualdad se dé. Y a usted le consta que hay algunas leyes que estuve en contra de
de hacerlas, y sin embargo las aplico, porque son la ley. Y porque lo que usted decía, la gran diferencia entre los delincuentes y los ciudadanos comunes, es que para nosotros la ley simplemente se cumple. Y la muestra tiene que dar la autoridad. Pero no deja de ser de cuidado el otro criterio que usted utilizó, porque a mí me parece que es el debate más serio que hoy tengo en cuanto al Código de Procedimientos. Por algo que pudiera ser un problema simplemente semántico, pero que a mi gusto se puede convertir en un problema de fondo, el criterio de oportunidad, que de alguna manera lo acaba usted de tocar cuando dice que se seleccione cuáles son los tipos que van. Y para eso tengo que abonar un poquito en algo que usted insistió mucho y que yo le aplaudí mucho, las medidas alternativas. En el proceso que viene, lo más importante no lo toqué. Lo que verdaderamente va a ser importante es que se van a generar medios alternativos de juicio. No todo será juicio penal. Bien señaló ejemplos la doctora. Hay casos de pequeños robos que si van a juicio se convierten no solo en una peor solución, sino son mucho más caros para el robado, para el que robó y para el Estado. Y no producen ninguna de las ventajas que la justicia plantea. Puede haber medios alternativos que resuelvan mucho más rápido, mucho más eficientemente y asienten la tesis clara de que está dado un Estado de Derecho. En lo que no estoy de acuerdo y en lo que mi discusión se ha dado muy intensa es que se me ha planteado, e incluso por quienes lo apadrinan el asunto desde otros lados, el planteamiento de criterio de oportunidad. Yo no puedo aplicarle al derecho penal criterios de oportunidad. No puedo pensar en que un juicio me sale más barato o me sale más caro, es más tardado o es menos tardado, es más importante o es más publicitado o mediático que otro. El criterio que tenemos que aplicar es un criterio de justicia y es el único criterio que nos va a permitir que haya menos juicios. Pero no tendrá que ser en función de si quien está procesado o quien es víctima es un personaje público o tiene una razón de orden político, sino simple y llanamente de hacer justicia. El criterio único que nos puede valer para determinar cuáles van a juicio es cuál de esos tiene una carga importante de aplicación de la ley y de los derechos para que además sea ejemplificativo, Pero, repito, lo que puede ser un debate semántico en cuanto al nombre del criterio, se convierte en un asunto de fondo. Porque, pues, quiero decirle que, por ejemplo, en los Estados Unidos hemos visto en muchas ocasiones en cuántos juicios se declara culpable al que detienen para evitar el juicio aunque sea inocente, porque le sale más barato, porque no tiene que pagarlo, porque le resultaría enorme el peso de la carga del juicio, y tal vez por eso sea que los Estados Unidos es uno de los países que más porcentaje de ciudadanos tienen en las cárceles per cápita, porque es mucho más fácil declararse culpable que ir a un juicio para probar su inocencia. Eso es lo que no podemos, eso es lo que no debemos instrumentar en nuestro sistema de procesamiento penal. Déjeme decirle algo, yo cada vez que pienso en estos temas lo pienso desde una perspectiva que me permite ser, creo yo, más justo y más preciso. Estoy pensando en ese tipo de leyes para cuando ya no sea procurador. No estoy pensando cómo le hace el procurador para meter a la gente a la cárcel, ni creo que el procurador esté para meter a la gente a la cárcel. Creo que el procurador está para hacer justicia, para sacar al que no debe estar, para meter al que debe. Pero además, si lo pienso como ciudadano, evito que podamos armar algo que genere un Estado más autoritario y más difícil. Me dicen que es anticlimático con la condición que tiene hoy el país de violencia y de delincuencia. Puede que sí, pero no lo vamos a resolver institucionalizando la violencia desde el Estado. El Estado tiene que ser un ejemplo de derecho, un ejemplo de precisión en el proceso. Esa es la gran diferencia entre lo que será un Estado, la misma policía, tema que alguien tocó y no respondí, la misma policía tiene que ser una policía distinta. Por eso creo que nos vamos a tardar. Gracias. Había el micrófono, por favor. Si nos dice quién es quién. Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El procurador hizo mención al problema de los bancos de datos que no tiene actualmente la Procuraduría. Y también mencionó
las organizaciones criminales que con mucho poder económico, que son las que más daño hacen en México. No dijo que era delincuencia organizada, quizá no lo escuché bien, pero también habló de buscar mecanismos para atacar el financiamiento, la capacidad económica. Ha habido casos recientes a nivel internacional, caso Wachovia, HSBC, con unas cantidades enormes de lavado de dinero y algunas de ellas ya probadas provenientes de grupos criminales mexicanos y de otros países, y que no nos hacen ser muy optimistas, digamos, en el corto plazo acerca de las medidas antilavado existentes. Estamos hablando de Estados Unidos en este caso y lo que Estados Unidos le hizo a estas instituciones financieras que pues para el dinero que manejan es francamente ridículo, ¿no? Entonces, con esa advertencia que usted hace del problema de los bancos de datos, estos antecedentes en cuanto a los problemas prácticos para atacar la capacidad económica de los grupos criminales, ¿cuáles serían los nombres de los grupos criminales que desde la perspectiva de la PGR hacen más daño a la sociedad mexicana? ¿Cuál sería la composición de su renta criminal de cada uno de ellos y dónde operan? Porque si no tenemos ese tipo de información, entonces querría decir que como en la administración pasada, donde hubo una coincidencia en cuanto al número y al nombre de las principales organizaciones criminales entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, al no existir o al no tener esa información de parte del gobierno mexicano y particularmente de la PGR, querría decir que nos quedaríamos con la información de la Oficina de Política de Drogas de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia a través de la DEA, de las mantas, de los videos y de los rumores. Entonces, creo que tener por lo menos una aproximación mínima a este tipo de información sería muy útil para todos. Gracias. Ni duda. Cuando tengamos esa información tenemos resuelto el problema. Es tan claro como eso. Tenemos bases, tenemos principios, en algunos casos tenemos hasta mucha información, por desgracia muy pocos. Eso es lo que yo llamo inteligencia. Ese es exactamente lo que estoy planteando, la necesidad que tiene el Estado de tener un aparato de inteligencia que tenga la capacidad suficiente para poder tener esa información. En el momento en que la tengamos, estamos del otro lado. Ahí vamos a ver en dónde apretamos. O sea, tiene usted toda la razón. Y eso es justamente lo que tenemos que construir. Es lo que he venido planteando que tenemos que construir. En cuanto a los bancos de datos, a veces el problema es de otro orden. Mire, por ejemplo, el registro de automóviles. Se ha caído la posibilidad de generar un registro de automóviles por lo menos 4 veces por razones distintas, por razones muy distintas. Y luego tenemos algunas otras cosas que podríamos aprovechar maravillosamente si fuésemos capaces de explicarlas con toda claridad y que nos darían hasta ventajas económicas sobre el Estado. Hace poco se hablaba de la cédula de identidad. Yo sí creo en ella, pero desde el registro civil. Si nosotros fuésemos capaces de aprovechar las ventajas tecnológicas de hoy, desde el momento en que el ciudadano hace el registro del nacimiento, tendríamos ya resuelto el problema en general para adelante, siempre y cuando nada más se aportara información para el propio registro y podría ser hasta por vía electrónica. Lo que nos daría de manera natural la cédula de identidad, que nos permitiría incluso hasta votar y nos ahorraríamos un dineral en hacer credenciales de elector y en estarlas modificando y reformando a cada rato, porque el registro civil haría eso, estaría modificando constantemente. Y por ser un registro público, tendríamos todos el acceso a él, incluso no tendríamos que hacer un banco de información. Ahí tendríamos la primer gran base de información, como la tienen en los Estados Unidos con la del Seguro Social, que lo utilizan como cédula de identidad más que ninguna otra cosa. O sea, realmente el dedo en la llaga es información. Información
bien estudiada, bien aprovechada, bien alimentada, y alguien dice que cantinfleo cuando repito tantos adjetivos, pero a lo mejor me lo pegó alguna locutora que lo hace y lo hace muy bien. Pero cuando tengamos esa información analizada, sistematizada, se convierte en inteligencia, se convierte en solución. Y si esa información llega, no solo a quién es el dueño del carro, sino quién es el dueño de la banda, cómo se llama, cuánto dinero tiene, cómo lo utiliza, bueno, en ese momento estaría resuelto el problema del país. A eso aspiramos, esa es la aspiración justamente. Pero está usted en el camino, ese es el camino. Gracias. Celia Toro, profesora del colegio. Gracias. Me resultó muy interesante y muy convincente su propuesta de reforma, señor procurador. Sin embargo, extrañé en ella un diagnóstico de las debilidades policiales. Tenemos por lo menos 3 décadas tratando de reformar a la policía. El dinero que se ha gastado en este país en reformas policiales no lo alcanzamos a contar. Yo tenía la impresión de que fracasaban una y otra vez, porque no estaban atadas a una reforma del sistema de procuración de justicia, que ahora con mucha claridad se plantea. Pero me pregunto, ¿por qué se destruyó de manera tan brutal todo el sistema de procuración de justicia del país, especialmente justicia penal? ¿Cómo llegamos a esa destrucción casi total? Porque creo que sin ese diagnóstico podemos volver a equivocarnos. Volvemos hoy a una reforma policial sin duda necesaria, pero me gustaría que no fracasara, y quizás si sabemos por qué se destruyó ese aparato de justicia penal, podamos tener mejores resultados. Esa sería la primera, y me pregunto si usted lo vincula de alguna manera a las leyes del mercado de drogas. Si usted cree que tiene que ver con una de drogas, de narcotráfico, si usted piensa que tiene que ver con la sobrepenalización de estas actividades económicas. Y la otra tiene que ver, claramente nos plantea usted que hay una necesidad inmensa de recursos. Yo no sé de dónde los vamos a sacar para hacer esta reforma. Tradicionalmente hemos aceptado la ayuda de otros países. El gobierno norteamericano en particular tiene un enorme interés en que se reforme todo este sistema y estaría dispuesto a apoyarlo. ¿Cuál es su posición al respecto? Tiene usted razón, no toqué mucho la cuestión de las debilidades policiales porque me da la impresión de que todos las conocemos, pero tiene razón. Déjeme decirle estructuralmente cuáles son las que yo veo, independientemente de las que todos conocemos, o sea, para que no parezca que estoy tratando de evitar de tocar temas como corrupción o problemas de identificación o de capacitación o de certificación, como le llaman. Para mí el problema central de una policía tan grande radica en la dispersión de sus órganos de mando. ¿Cuál es la diferencia entre el ejército y la policía? El ejército tiene, yo le diría, casi un mando por cada 10 hombres. En la policía, yo diría que es un mando por cada 100. Eso hace menos controlable el aparato de una policía muy grande. Yo no creo en las policías muy grandes si no están seccionadas o divididas. Incluso eso es lo que estamos haciendo en esta área de investigación de la policía. Estamos dividiendo la policía en pequeñas partes que sean muy manejables, muy estructuradas jerárquicamente, para que el mando y el control pueda darse con mayor facilidad. No quise tocar estas cosas porque me parecían muy técnicas para una plática de esta naturaleza, pero tiene usted razón, se convierten en sustanciales. Y decía, ¿por qué nos hemos equivocado tanto en los cambios o en la organización policíaca que hemos planteado tantas veces? Primero, porque hemos cambiado el país todas esas veces. Usted no podría comparar el país de hoy con el de hace 10 años, es completamente distinto. Todavía hace 15 años, decía yo hace un rato, el delito de vigiato era el delito más importante que había en el país. Hoy, bueno, ojalá y tuviéramos puros avijeros. En consecuencia, eso ha cambiado. Y en consecuencia también ha cambiado la capacitación policíaca. Antes podíamos tener todo este tipo de policías que planteamos. Porque yo recuerdo cuando yo era secretario municipal del Ayuntamiento de Tulancingo, creo que todavía caminaban los dinosaurios por ahí, por las calles.
El delito más grave que teníamos era que se robaban las llantas de los coches cuando los dejaban estacionados en la calle. Bueno, y era un escándalo. Pero era el delito más grave. ¿Qué teníamos que hacer? Fortalecer una policía cuyo sustento mayor eran los veladores. Y entonces nuestro problema grave radicaba en si les dábamos linternas de pilas o prendíamos lámparas arriba. Era la policía que necesitábamos. Y a este país lo sorprendió una capacidad delictiva impresionante, derivada de un mercado enorme que les permitió tener una capacidad de recuperación económica, yo diría hasta increíble. Y nos sorprendió, porque esto sucedió hace apenas 12 o 13 años, o 14 o 15, y si quiere alargarle, dele 20. 20 años en la historia de un país es muy poco, y en el cambio de estructura de un país es todavía más poco. Y entonces hemos querido cambiar a toda velocidad, hemos querido hacer cambios rapidísimos para enfrentarlo, y todo lo que se hace muy rápido puede ser muy eficiente por un ratito, pero acaba teniendo o mostrando las debilidades de la falta de planeación. Y ese ha sido el problema, que hemos tenido que enfrentar un problema que se nos ha venido de repente y que hemos tenido que darle la cara de repente. Por eso hace un poco de tiempo cuando me decían que cómo hacer las reformas a la Procuraduría, dije que era difícil y que me iba a tardar más, porque era exactamente igual a cambiarle la llanta a un coche cuando va caminando. Porque ni puedo parar el carro de la Procuraduría porque sería terrible, ni puedo dejar de cambiar la llanta. Y entonces es un poco más difícil, es un poco más complicado. Pero estamos tratando de inventar el gato que permita, un gato con ruedas para que podamos cambiarle las llantas. Gracias. Espero que encuentre usted un símil diferente, porque realmente cambiarle la llanta al coche caminando no encuentras. Con un gato que tenga ruedas. Pues va a haber que buscar otro símil, porque con ese lo que nos dice es imposible la tarea. Y no queremos que sea imposible. Le ponemos un gato con ruedas. Bueno, son las 2 y aquí el dueño del seminario, Sergio Aguayo, dice que quiere tener la última pregunta. Espero que sea muy inteligente, Sergio. Más que mi pregunta es para compensar al público que envió preguntas por escrito. Seleccioné tres que me parecen muy relevantes y que reflejan interés. La primera es de Graciela Ricaño del TEC de Monterrey, y como académico pues también me interesa saber si el INACIPE dice: en el sexenio anterior se creó una estadística especializada en actos violentos presuntamente relacionados con el crimen organizado, y pregunta si seguirá alimentándose esta estadística que publicó el INACIPE. Emilio González del CI del Colmex pregunta sobre su posición personal acerca de la despenalización del consumo de marihuana en el Distrito Federal. Y luego hay tres preguntas que tienen que ver con el asunto Caro Quintero. Obvio, está despertando un enorme interés. Las telegrafío. La primera es si se indagará la Procuraduría la actuación de los magistrados para ver si se condujeron correctamente o hubo algún tipo de aliciente, digamos, extralegal. Segundo, si Caro Quintero puede ser extraditado a Estados Unidos, y finalmente si se sabe dónde está Caro Quintero. Sí. ¿Cuál fue la primera? Esa última. La de las estadísticas. No, las estamos cambiando para hacerlas más efectivas. Incluso ha habido una conferencia de prensa hace poco donde se planteaba cómo se iban a modificar las estadísticas. Luego, La segunda, la opinión personal sobre la despenalización de la marihuana. lo he dicho ya públicamente, yo creo que la despenalización de la marihuana, para que no se parezca a desaparecer, por ejemplo, una marca de whisky y dejar las demás funcionando, tiene que estar ligada a muchas cosas, pero fundamentalmente a un planteamiento de corte internacional, porque de otra manera nos pasaría lo que ha pasado en lugares donde se ha despenalizado, y aquí voy a precisar, donde se ha legalizado y no se ha hecho en comunión con los demás países. Lo que ha resultado es que se ha deteriorado
la vida de los ciudadanos de ese lugar, en razón de que se convierten en atractivos para otros. Claro que esto pasa en donde hay lugares donde tienen capacidad económica y los cercanos la tienen también, pero pasa, afecta de una manera o de otra. Es un problema que no tiene fronteras y que en consecuencia tiene que resolverse, pensando también en acuerdos de corte internacional. A mí me tocó la suerte de estar en Londres, fui en representación del país a un acuerdo internacional sobre el tema, y la conclusión a la que llegamos todos fue esta, que era necesario un acuerdo internacional, a grado tal que hoy los órganos internacionales de Naciones Unidas, por ejemplo, tienen ya planteamientos para discutirse y programados en conferencias para este tema. O sea, es un tema que tendrá que tener esa salida, por un lado. Por otro lado, hablar de la despenalización del consumo en México es hablar de algo que está hecho. En México no está penalizado el consumo. El problema en México es el tamaño de la dosis. Es decir, para que el juez sepa si es para consumo o no, la ley tuvo que poner una dosis, y hoy la discusión es si esa dosis es pequeña, es grande, es mayor, es menor, pero el consumo no está penalizado. Sin embargo, pues es un asunto difícil de explicar cómo alguien puede consumir algo que es delito distribuir o producir. Entonces, se convierte en un conflicto. Supongo que quienes plantean la legalización hablan de legalizar la producción o legalizar la comercialización, y esto sí ya son palabras mayores, porque nos llevaríamos a un problema de otro tipo y nos dejaría vivo el problema que a mí me preocupa más todavía que que es el de las drogas sintéticas, porque son verdaderamente dañinas para la salud e incluso pueden ser algunos hasta veneno. En consecuencia, esto ya sería un tema mucho mayor que requiere un análisis mucho más profundo, que yo creo que es fundamental empezar a debatir. Yo sí creo que es un tema que hay que discutir mucho. Cada vez que hablamos de estos temas, hablamos prácticamente sin conocimiento profundo. Entonces, el debate sobre esto me parece que es importantísimo. De entrada, creo que no deberíamos hacer más de lo que a nuestro alrededor se dé, para no convertirnos nosotros en el atractivo de un problema mayor. Y las otras eran el asunto caro, caro asunto. Déjenme tratar de explicarles. Creo que lo dije ya en una parte. El asunto lo resuelve un juez después de 24 años, diciendo que no era competente el fuero que lo juzgó. Déjenme decirles una partecita para justificar la incompetencia. Uno de los muertos que originaron estos juicios era un piloto aviador que trabajaba en la Secretaría de Agricultura. Y este piloto aviador, en el momento en que se hace uno de los efectos del delito, piloteaba un avión. La resolución que leí dice que si bien es cierto que el piloto, esto es muy importante porque si el piloto aviador trabajaba en el gobierno federal y estaba en funciones, el delito es federal y la autoridad competente era la federal. Y dice la última resolución que en razón de que aunque el piloto sí era funcionario federal y sí estaba en funciones, no lo mataron por eso. Y en consecuencia, no era competente la autoridad federal. Yo puedo aceptar criterios y quiero pensar que hay buena fe y quiero pensar que es simplemente un criterio distinto. Quiero pensar. Sin embargo, como procurador tengo la obligación de investigar, entonces tampoco puedo dejar de hacerlo. Muy bien. Fueron todas. Claro, directo y contundente. Bien, pues muchas gracias por haber participado en esta reunión, que la filmación completa e íntegra estará disponible junto con la relatoría en la página violenciaenmexico.colmex.mx, que forma parte del Colmex Digital. Gracias, buenas tardes. Es mejor que la que van a dar normalmente. Gracias, gracias.